aprovechamiento sostenible en la región occidental del país y las implicaciones del cambio climático, especialmente en las comunidades vecinas a la reserva biológica. Además, el propósito de esta charla con respecto al objetivo del TCU es crear conciencia en los participantes sobre la importancia de proteger el recurso hídrico e informarles sobre la legislación referente al derecho al agua que todos los habitantes del país poseen. Ahora bien, proceder a hacer mención del cronograma. Primero, se presentará el video titulado Derecho al agua en Costa Rica y protección del recurso hídrico, el cual está dividido en 3 secciones. Luego tendríamos la ponencia del experto en hidrología, el doctor Cristian Birkel, quien nos hablará sobre la presencia del recurso hídrico dentro de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, el recurso hídrico y el cambio climático, y la importancia de conservar este recurso. Y finalmente se abrirá un espacio para preguntas y comentarios. Correcto. Empezamos con la parte de los videos. Mencionar que esta es una serie de recopilaciones hechas por la compañera y yo, Camila, con una ayuda y colaboración del profesor encargado del TCU, Michael, sobre la parte de la reserva y un poco sobre una charla que dio inicio en verano para la parte de la reserva, y gracias a la exposición de Cristian pudimos conocer un poco más sobre el recurso hídrico en la reserva. Empezamos entonces, voy a compartir pantalla. Correcto. Aquí preguntan sobre las preguntas. Pueden ir escribiéndolas por acá perfectamente. Al final de la charla se aclaran todas las preguntas, pero si quieren, van escribiendo en el chat. No hay ningún problema, como quieran. Con gusto. ¿Me confirman si ven la pantalla? Disculpen. Día Mundial del Agua. Recurso hídrico en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Temas a tratar: presencia del recurso hídrico en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y aprovechamiento humano. Presencia del recurso hídrico en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. La reserva es un sitio muy rico en recurso hídrico y a su vez es susceptible a cambios como, por ejemplo, precipitaciones, temperatura, entre otros factores. La reserva está conectada con el río San Juan por medio del río San Carlos, donde realiza su desembocadura. A su vez, la red hídrica de la subcuenca San Lorenzo nace en la reserva. Esta subcuenca se forma a partir de varias microcuencas, tales como el río Jamaical o el río San Lorenzo. Un 40% de la misma se conforma por la reserva y un 92% de la misma pertenece a esta subcuenca. Cabe mencionar que una cuenca es un área física delimitada donde tanto agua superficial como subterránea pueden dirigirse de forma natural a una red a través de varios cauces. A su vez, permite la desembocadura en un río. Según aproximaciones realizadas en el 2018, Moya indica que la presencia del recurso hídrico en la reserva es de suma importancia para el aprovechamiento humano. De esta forma, 1.800 casas de habitación se mantienen por medio de azadas, 9 litros por segundo, concesiones para fuerza hidráulica, 21.490 litros por segundo, agroindustria, 9 litros por segundo, agropecuario, 21 litros por segundo y turismo, 7 litros por segundo. Una manera de concientizar a la población sobre la importancia del recurso hídrico es monetizándolo para el aprovechamiento de la misma. De esta manera, Moya nos propone una compensación de la misma en base a la protección y producción del recurso hídrico en la reserva de 28.57 colones por metro cúbico, considerando todos los diferentes usos que se le da a la misma, incluyendo la generación hidroeléctrica por medio de la central hidroeléctrica San Lorenzo. Para más información, visitar el siguiente sitio web. Derecho al agua en Costa Rica, en conmemoración al Día del Agua dentro del marco jurídico. Temas a tratar: origen y objetivo del Día del Agua, derecho al agua, definición y contenido,
Marco jurídico dentro del margen internacional y nacional. Origen del Día del Agua. La idea de celebrar el Día del Agua nace en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. Asimismo, la Asamblea General adoptó una resolución por la que el día 22 de marzo de cada año se declara como Día Mundial del Agua. Objetivo del Día del Agua. El objetivo de esta efeméride consiste en crear conciencia sobre la crisis mundial del agua y la clara necesidad en buscar medidas para abordarla, de forma que se logre alcanzar el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agua limpia y saneamiento. Definición de recurso hídrico. Según las definiciones del Diccionario Usual del Poder Judicial, en conjunto con el Diccionario de la Real Academia Española, podemos definir que el recurso hídrico es el agua como elemento de la naturaleza que se encuentra disponible para resolver una necesidad. En este caso, la necesidad de supervivencia o calidad de vida del ser humano, de la diversidad del medio ambiente. Derecho al agua, definición. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión número 29, celebrada en noviembre del 2002, define, dentro de la observación general número 15, el derecho al agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Según Mario Peña Chacón, en su obra titulada Derecho Humano al Agua, citando la observación general número 15, menciona como contenido dentro del derecho al mismo los siguientes aspectos: accesibilidad física y económica del agua. La accesibilidad física se refiere al agua para uso personal y doméstico, que debe estar dentro del alcance de todas las personas en sus hogares, centros educativos, de trabajo o cercanías inmediatas. La accesibilidad económica es la misma que está relacionada con el costo económico y se refiere a que el agua y los servicios e instalaciones de esta deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna. La cantidad y la calidad del agua. La cantidad hace referencia a un abastecimiento suficiente para satisfacer los usos personales y domésticos. La calidad se refiere a que el agua debe ser salubre, sin microorganismos o sustancias químicas o radioactivas. Asimismo, el agua debe tener color, olor y sabor aceptable. El uso personal y doméstico del agua hace referencia al agua necesaria para garantizar la vida y la salud de las personas y el recurso hídrico necesario para usos esenciales como alimentación, higiene, lavado, saneamiento y agricultura de subsistencia. Instrumentos internacionales. Según Mario Peña Chacón, la fundamentación jurídica del derecho al agua se construye a partir de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su sesión 29. De estos dos se deriva expresamente el derecho al agua. Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. En su ordinal número 14, inciso 2H, se menciona que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer. En particular, le aseguran el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de vivienda, servicios sanitarios, la electricidad, transporte y comunicaciones. De ello se deduce el abastecimiento al agua. Convención sobre los derechos del niño. En su artículo 24 se consagra el derecho del niño a la salud. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular adoptarán las medidas apropiadas para combatir enfermedades y malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados. De esto se deduce el agua potable saludable. Dentro del marco jurídico de Costa Rica, la Constitución Política de la República de Costa Rica define que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De esto podemos decir que se consagra el derecho humano de acceso al agua potable. Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 128. Se prohíbe arrojar aguas hervidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes. De eso, podemos decir que el artículo establece una prohibición expresa en aras de conservar el recurso hídrico y de proteger la vida silvestre.
Ley de Biodiversidad, artículo 58, áreas silvestres protegidas. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de ecosistemas en general. Podemos mencionar la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, donde en ella se protege la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico y entre otros aspectos. Ley Orgánica del Ambiente. Los ordinales 51 y 52 de los mismos establecen una serie de criterios para la conservación y el uso sostenible del recurso hídrico. Artículo 51. Dentro de los criterios podemos mencionar proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico. Artículo 52. Dentro de la aplicación de los criterios podemos mencionar la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico. Para terminar, el decreto 30.480 del MINAE en el artículo 1, inciso 1, establece que el acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente. Para consulta de bibliografía y más información, visitar el siguiente sitio web. Día Mundial del Agua. Conservación del agua. Temas a tratar: conservación del recurso hídrico, acciones a la protección del recurso hídrico. La Tierra contiene unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua y de este un 97% es agua salada. Solo el 2,5% de agua es dulce. Además, hay que tener en cuenta que el 90% de estos depósitos existen en Antártida. La distribución del agua en el mundo se conforma de un 70% en agua congelada, 30% en la humedad del suelo o acuíferos, y de esta forma los datos oficiales indican que solo el 0,007% del agua es potable. Teniendo en cuenta esto, además de la creciente población, donde se indica que para el 2050 el número de habitantes va a aumentar en 1,5 millones más de personas y la creciente demanda en agua, poco a poco va a existir la falta de demanda en el mundo del preciado líquido. En Costa Rica existen un aproximado de 275 leyes vigentes con relación al agua. Sin embargo, según Noemi Quiroz, del Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos, actualmente hay aguas sin tratar que terminan en ríos y la contaminación en nacientes y mantos acuíferos sigue creciendo. Acciones que ayudan a la protección del recurso hídrico. Cierre el grifo. Con solo cerrar el grifo cuando no lo estamos usando, cuando se lavan los platos o se lavan las manos. Por dar un ejemplo, un grifo de baño gasta un aproximado de 2 galones por minuto. Otro punto a tener en cuenta es reparar las fugas. Un goteo lento puede desperdiciar hasta 20 galones de agua en un día, un inodoro hasta 200 galones. Utilice cada gota. Una forma de ahorrar agua es reutilizar el agua para otras actividades. Por ejemplo, a la hora de limpiar las verduras y frutas, el agua que se usa se puede reutilizar para plantas. Verifique la eficiencia de su lavadora. El lavado de ropa en Estados Unidos representa más del 20% del uso residencial del agua. A la hora de comprar una lavadora, verifique la eficiencia del ahorro en agua. Una forma de ello es verificar que tenga la certificación Energy Star. Estos gastan un 40% menos de agua que las lavadoras normales. Si bien el costo puede ser alto, dependiendo del modelo, el reflejo en eficiencia tanto de agua como eléctrica responde al gasto. Verifique el gasto en su baño. El baño es el lugar con más uso de agua en las casas. De esta forma, los inodoros representan casi el 30% del consumo del agua. Los inodoros antiguos usan hasta 6 galones por descarga, en cambio los nuevos de 1,28 a 1,6. Además de esto, la ducha representa casi un 17% de uso del agua. Si se recortan los tiempos de ducha a menos de 5 minutos, el gasto del consumo seguro bajará. Sea inteligente con el riego. Si cuenta con jardines pequeños, considere regar a mano es una buena opción. Si el jardín es grande, los sistemas de riego automático usan un 33% menos de agua que los que usan una manguera. Capture el agua de lluvia. Una forma de ahorrar en un jardín es aprovechar un estañón y colocarlo debajo de una canoa donde se deposita el agua. Es importante cubrirlo para evitar los insectos. Para más información, visitar el siguiente sitio web. Bueno, primero
Muchas gracias. Sí, los videos tenemos que tratarlo ahora con Michael y la idea es que se publiquen en la página oficial del TCU o en la página oficial de Facebook, cualquiera de los dos, no, no hay problema. Para eso se hicieron, no necesariamente para el TCU como tal, sino para este día. Entonces ustedes pueden usarlos libremente y buenísimo. Michael les estará compartiendo y en esos días estaremos compartiendo también en la página de Facebook los videos y los links para que tengan acceso a ello. Ok. Perfecto. Ahora bien, siguiendo con el cronograma, procedemos a escuchar la ponencia del señor Christian Birkel. Las investigaciones del Dr. Birkel se centran en la hidrología de cuencas y la medición y el modelado de generación de corrientes, así como en los procesos biogeoquímicos. Su principal objetivo es obtener una mejor comprensión del funcionamiento de las cuencas y de la gran variabilidad hidrológica a través de diferentes escalas temporales y espaciales. Posee una maestría en hidrología de la Universidad de Freiburg, un doctorado en la Universidad de Aberdeen en hidrología y un postdoctorado en hidrología de la Universidad de Aberdeen. El doctor Birkel es docente en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, es profesor de investigación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y es investigador del Instituto Northern Rivers de la Universidad de Aberdeen. Le cedo la palabra. Buenos días. Hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación en esta actividad para conmemorar el Día del Agua. Eso es muy importante. Muchísimas gracias. Quiero felicitarles primero, ¿verdad? Por los videos muy bonitos, muy informativos, muy claros. Entonces, si se comparte esto, realmente es un recurso estupendo. Estoy encantado con esto. Voy a compartir la pantalla para ver si pueden ver de una vez mi presentación. Ya debería estar. Si no, me avisan para ver. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Correcto, correcto. Ok, Sí, sí, perfecto. Excelente. Entonces, bueno, en ese Día del Agua Mundial, ¿verdad? Como se mencionó en los videos, creo que es muy importante comunicar, enfatizar, ¿verdad? Que la gran mayoría del agua que tenemos en el planeta, ¿verdad? No es utilizable, no es accesible. Entonces ahí salieron los números, ¿verdad? Que tenemos un 2.5% de todo el agua en el planeta que es agua dulce, y de ese 2.5%, ¿verdad? Una minoría, de hecho, ¿verdad? Es agua que realmente podríamos usar, ¿verdad? Para tomar y para otros usos. Entonces es un recurso limitado, es un recurso, ¿verdad? Que considerando cambio climático, otros cambios, ¿verdad? Presiones sobre el recurso, ¿verdad? Que es más y más escaso. Entonces, ahí resaltaron también, muy importante, ¿verdad? El derecho al agua. Entonces, en Costa Rica, en ese sentido, siempre ha sido pionero. Esto también quiero resaltar, ¿verdad? El rol internacional que ha jugado Costa Rica con su legislación ambiental pionera, visionaria, ¿verdad? Que se puede mejorar. Estamos totalmente, probablemente de acuerdo todos, ¿verdad? Y se puede discutir cómo se debería renovar, mejorar esa legislación. Pero en principio, ¿verdad? Costa Rica ha sido un país realmente pionero en esos aspectos. Y eso todavía se refleja, ¿verdad? Que, por ejemplo, el agua es un derecho fundamental humano, ¿verdad? El acceso al agua en cantidad y también de buena calidad. Entonces, mi charla y mucha de la investigación recién, ¿verdad? Se encuentra en un sitio donde ustedes trabajan, ¿verdad? En la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y específicamente dentro de la reserva en la cuenca del río San Lorencito, donde la sede del Occidente, ¿verdad? Tiene la estación de investigación. Entonces ahí se facilita mucho el acceso hacia el río, hacia la reserva,
Pero yo creo que, ¿verdad? En cuanto al recurso, a la hidrología, el río San Lorencito es un río representativo para muchas cuencas que comprende toda la reserva biológica. Entonces, muchos de los números, de los datos que voy a presentar, ¿verdad? Nacen, surgen, resultaron de investigaciones en la microcuenca del río San Lorencito en un espacio relativamente pequeño de 3 kilómetros cuadrados, pero son representativos para un espacio mucho más grande, ¿verdad? Más allá inclusive de la Rebam. Entonces, ahí está un poco la motivación para nuestro trabajo, porque no siempre es claro, ¿verdad? Poder demostrar, por ejemplo, ¿verdad? El beneficio hasta económico, ¿verdad? De la conservación de bosques. Entonces, intuitivamente, ¿verdad? La percepción efectivamente es, ¿verdad? Que eso es que genera un beneficio sobre el recurso hídrico, pero a veces, ¿verdad? Para mejor dirigir em, ciertas medidas de conservación, de protección o, ¿verdad? Donde, por ejemplo, se establecen, ¿verdad? Contratos para pagos por servicios ambientales, ¿verdad? Eso no está tan claro porque nos faltan los datos. Entonces, ahí nace mucho del interés nuestro en investigar y tratar de poder mostrar un poco más, ¿verdad? Esos beneficios o tal vez no tanto, ¿verdad? De la generación de recursos hídricos. Entonces, ahí está la primera lámina, ¿verdad? Manifestando en realidad de una vez, ¿verdad? Que la Rebam, como Costa Rica en general, ¿verdad? Es un país, es un sitio muy rico en recursos hídricos. Si ponemos esto en un contexto un poco más internacional, ¿verdad? Tenemos en Costa Rica y sobre todo en la Rebam mucho recurso disponible, ¿ok? En términos físicos. Entonces, ¿qué significa, verdad? Que está lloviendo, ¿verdad? Más de 1500 milímetros al año, ¿verdad? Por eso estamos en los trópicos y eso es una lluvia, ¿verdad? Una entrada a nuestro sistema en cuenca o el sitio de la reserva muy por encima del promedio mundial. También ese recurso, ¿verdad? En la reserva realizamos después de unos años de investigación que ahí este a futuro. Entonces ahí tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Cómo lo caracterizamos? ¿Cuántos podrían ser esos cambios, ¿verdad? Y ahí en esa línea estamos trabajando. Entonces, primero quiero agradecer, ¿verdad? A mi equipo de trabajo, a estudiantes, colegas, ¿verdad? Que llegaron a la reserva, que participaron en investigaciones, los cursos que llevamos a la reserva, ¿verdad? Para apoyar, para aprender, ¿verdad? Entonces ahí hay una multitud de gente realmente, ¿verdad? Que contribuyó a mucho de lo que estoy mostrando, hablando, ¿verdad? Ahí hay realmente mucha gente que significativamente contribuyó a generar esos datos, tanto como, ¿verdad? Ahí tenemos patrocinadores, ¿verdad? No solamente del país, sino de afuera, que donaron dinero, participaron, ayudaron en la compra de equipo, etcétera, ¿verdad? Permitiendo esa investigación en la reserva. Entonces, todo lo que vamos a hablar un poco, ¿verdad? En la próxima media hora, 40 minutos, ¿verdad? Tiene como objetivo caracterizar el recurso hídrico dentro de la reserva biológica Alberto Manuel Brenes y eso sobre todo en números. Entonces, queremos saber cuánto es ese recurso hídrico, ¿verdad? Cuánto nos llega, cuánto perdemos, cuánto descubre. Entonces ahí nos vamos a meter un poco más en los detalles hidrológicos para ponerlo en un contexto, porque ahí en los videos salió, ¿verdad? Salieron números de concesiones, por ejemplo, ¿verdad? Cuántos litros por segundo de agua se está usando, ¿verdad? Para un riego, concesiones
para generar electricidad, para uso doméstico, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa agua que se está concesionando, que se está dando un uso, viene de algún lado y mucha de esa agua, ¿verdad? Viene de la reserva o se genera, por ejemplo, en cuencas como el río San Lorencito. Entonces, ahí queremos también ponerlo un poco en ese contexto de un cambio. Entonces, se ha observado, por ejemplo, desde que tenemos mediciones, una ligera tendencia positiva en la temperatura. Entonces, esos son datos concretos, ¿verdad? Que algo está pasando. Entonces, eso no es algo lejano. Eso estamos observando directamente en la reserva. La temperatura promedio anual ha aumentado en los últimos 15 años, ¿verdad? Entonces, eso es un dato significativo que no podemos simplemente omitir. Entonces, eso tiene repercusiones sobre los patrones de lluvia, por ejemplo. Entonces, en todo esto, ¿verdad? Se está dando y eso va a seguir a futuro. Entonces, ¿verdad? Eso no va a parar, ¿verdad? De hoy a mañana. Entonces, ahí podemos, como ya lo estamos observando, podemos esperar también que esa tendencia, ¿verdad? Esos cambios va a seguir y más bien, ¿verdad? Se van a, tal vez no necesariamente acelerar, ¿verdad? Pero se van a manifestar en cuanto a magnitud más y más. Y con esto, ¿verdad? Quiero claramente enfatizar, ¿verdad? La importancia de la conservación del bosque sobre el recurso hídrico. Entonces, ahí sí hay un beneficio, podemos darle número, ¿verdad? A ese espacio protegido sobre cuánta es la producción del recurso hídrico, ¿ok? Entonces, ahí ya hemos hablado y también vale la pena recalcar, ¿verdad? Que entonces no se debería ver el agua, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? De manera aislada, ¿verdad? Que solo ahí está tal vez el número de la lluvia y la escorrentía, sino siempre se debería ver, ¿verdad? La reserva donde se genera el recurso en un contexto, ¿verdad? De más amplio, de una demanda. Entonces hay sectores, ¿verdad? Que demandan acceso a ese recurso para generar electricidad, para producir alimento, ¿verdad? Otros usos como uso doméstico y también está involucrado, ¿verdad? El sector de la salud porque hay enfermedades que se pueden asociar con el agua. Entonces, todo eso está directamente vinculado con la hidrología, con el recurso hídrico, ¿verdad? Que se genera en la reserva. Entonces, no queremos verlo de una manera aislada, sino en un contexto, ¿verdad? De sus usuarios de diferentes sectores, ¿verdad? Que demandan, que se aprovechan, ¿verdad? De ese recurso, porque hay que recordar que tenemos que satisfacer una demanda, ¿verdad? Muy necesaria, muy esencial con el agua. Entonces, lo he mencionado, ¿verdad, Emma? Y lo voy a poner en un contexto global. Entonces, en los trópicos, ¿verdad, Emma? Tenemos más disponibilidad física del agua en comparación con otras zonas climáticas. Entonces, llueve más, ¿verdad? A veces perdemos más agua por evapotranspiración. Eso depende, ¿verdad? Mucho de la cobertura. Entonces, usualmente, ¿verdad? En bosque, por ejemplo, o bosque maduro, se pierde menos agua por evapotranspiración comparado con otras coberturas, pero puede superar, ¿verdad? Porque tenemos más energía disponible comparado con el extratrópico. También, evidentemente, ¿verdad? Si llueve más, esa agua tiene que ir a algún lado, entonces una parte va a infiltrar, ¿verdad? Va a viajar por el subsuelo, pero tarde o temprano, ¿verdad? Va a regresar, si no es de manera subterránea o superficial, ¿verdad? Hacia los ríos, la red de drenaje, los cuerpos superficiales de agua. Entonces, tenemos un ciclo hidrológico, ¿verdad? De mayor magnitud
de mayor frecuencia en comparación con con otras zonas climáticas. Entonces, eso por definición de los trópicos. Y también voy a mencionarlo, ¿verdad? De una vez, muy claramente, ¿verdad? En Costa Rica, el agua no va a hacer falta. No va a sufrir, ¿verdad? Un deterioro significativo en cuanto a la disponibilidad física global del agua. Aún en los peores escenarios de un cambio climático, ¿verdad? Va a llover más todavía, ¿verdad? Comparado con otras zonas climáticas. Entonces, aquí el tema, ¿verdad? No es uno de cantidad, ¿verdad? Es más bien un tema, ¿verdad? Ok, si hay una estacionalidad y si tenemos una estación seca, por ejemplo, en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer uso del agua, ¿verdad? Durante esos meses secos. Entonces, es un tema de escasez de agua que resulta, ¿verdad? Por una deficiencia en infraestructura, en sistemas de distribución de agua, ¿verdad? Pero aún si está muy seco, llueve más de 1 metro de agua al año, que es muchísimo más en comparación con algunas zonas, por ejemplo, semiáridas en América Latina, ¿verdad? Donde hay que satisfacer una demanda, ¿verdad? Poblacional mucho más grande que en Costa Rica, una demanda industrial mucho más grande, ¿verdad? Entonces es un tema de escasez de agua resultante de una deficiencia, sobre todo en infraestructura, planificación, etcétera. Esto también coincide, ¿verdad? Que ahí también voy a usar palabras muy fuertes, ¿verdad? Que si no tenemos datos, si no tenemos los números para cuantificar, ¿verdad? Cuánta agua tenemos disponible y cuánta es la demanda, ¿verdad? Para planificar, ¿verdad? Y esa planificación simplemente no es posible. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Observaciones, necesitamos mediciones para poder cuantificar, ¿verdad? Nuestra disponibilidad física del agua, necesitamos cuantificar nuestra demanda y esa es la base, ¿verdad? Absoluta para la planificación o manejo o gestión, ¿ok? Entonces no hay quite. Si no, ¿verdad? Es algo basado en percepción, una experiencia empírica que es útil, pero es un dato adicional, ¿ok? Lo que debería venir es primero, ¿verdad? El dato duro, medido, observado, ¿verdad? Y eso lo combino, ¿verdad? Con un dato empírico de experiencia para una planificación sólida, robusta, ¿verdad? Razonable de un recurso natural y en ese caso el recurso hídrico. Entonces, ¿qué tengo aquí en ese gráfico? Algunos números que pueden ayudar a esa planificación, ¿verdad? Y que pueden enfatizar el valor, ¿verdad? Hasta económico de esa conservación del bosque, porque, ¿verdad? Genera, em, produce recurso, ¿verdad? Hídrico útil que se necesita, ¿verdad? En el caso de la reserva, muy concretamente, río abajo, río abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos ahora a nivel de cuenca, verdad? Nosotros trabajamos con la unidad natural de drenaje. Entonces, la reserva y dentro de la reserva, ¿verdad? Los diferentes ríos que nacen, ¿verdad? Contribuyen a un sistema más grande, ¿verdad? De cuenca, ¿verdad? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo, ¿verdad? Para ese contexto, ¿verdad? De las demandas. Entonces, aquí estamos, si lo pueden ver, ¿verdad? Aquí la microcuenca
del río San Lorencito, 3.2 kilómetros cuadrados. Estamos justo aquí en la cabecera, ¿verdad? Y el San Lorencito contribuye agua, ¿verdad?, al sistema fluvial mayor que es el río San Lorenzo. Y ahí, aquí hay otros ríos, ¿verdad? Todo este sector es la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, entonces hay una parte que también, ¿verdad?, contribuye a sistemas de drenaje hacia el Pacífico, porque aquí estamos justo situados en la vertiente, ¿ok?, que se separa, ¿verdad?, en el dominio del Pacífico, ¿verdad?, y la vertiente del Caribe. Entonces, todos estos ríos aquí, parte de la reserva, contribuyen agua, ¿verdad?, al sistema de drenaje del río Peñas Blancas y del río San Carlos, ¿verdad?, con una desembocadura aquí hacia el río San Juan. Entonces, aquí tienen el contexto, esos 3 kilómetros cuadrados, ¿verdad?, al final de cuentas contribuyen a un sistema de drenaje de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces, el recurso que se genera aquí, de repente, ¿verdad?, en esos bosques, la gran mayoría bajo un régimen de protección, ¿verdad?, contribuye a usuarios que se indican aquí en esos puntos, ¿verdad?, azules, que son proyectos hidroeléctricas estatales o privados. Entonces, ¿verdad?, hay usuarios que toman, que se aprovechan, ¿verdad?, del agua que se genera en esas cabeceras de, de la cuenca del río San Carlos. También lo que pueden observar aquí es que hay una transición en cuanto a las coberturas, ¿verdad? Aquí hay mucho bosque, de repente ese caudal, perdón, ese color, ¿verdad?, el verde el claro, ahí hay una transición, un cambio de bosque a pasto. Entonces, esos son pastizales, ¿verdad?, lecherías, etcétera, ¿verdad? Y más hacia abajo, ¿verdad?, cambian los colores a color café. Entonces, ahí tienen cultivos anuales. Aquí tienen caña, ¿verdad? Y ese color amarillo, aquí ya en la parte baja del río San Carlos, eso es algo nuevo, algo que no existía hace 20 años. Esos son las piñeras, ¿verdad? Aquí tienen la foto con un impacto ambiental y también sobre el recurso hídrico bastante drástico por esa transformación que sucedió en realmente muy poco tiempo. ¿Okay? Entonces, nosotros nos interesa, ¿verdad?, el rol, ¿verdad?, de esas cuencas cabeceras en la producción de agua en términos de volumen, de cantidad y también en términos de la calidad de agua, ¿verdad?, hacia abajo, para, ¿verdad?, sostener esos usuarios del agua, ¿ok?, que sin duda ejercen, ¿verdad?, una presión porque demandan agua, ¿verdad?, y esa demanda ha crecido, ¿ok? Entonces ahí estamos un poco levantando números mediante mediciones. ¿Cuáles son esas mediciones? Entonces ahí estamos midiendo lluvia, estamos estimando con base en cierto tipo de mediciones, ¿verdad?, el agua que perdemos hacia la atmósfera mediante evaporación y transpiración, ¿verdad? Y estamos midiendo el volumen de agua y la calidad del agua en los ríos. Y en ese caso particular, ¿verdad?, en el río San Lorencito, donde tenemos ya registros de más de 10 años, gracias, ¿verdad?, a esfuerzos, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Geofísicas, CIGEFI, de la Universidad de Costa Rica. Nosotros también teníamos estaciones, ¿verdad?, más de tipo experimental, no tanto a largo plazo, ¿verdad?, en diferentes sitios en la microcuenca del río San Lorencito. Y hicimos durante más de un año recorridos para muestrear y medir, ¿verdad?, en esos puntos todos los ríos que contribuyen, ¿verdad?, hacia el río San Carlos, ¿verdad?, y a lo largo del San Carlos también, llegando hasta casi la salida, cerca del río San Juan, en un sitio que se llama Boca Tapada, muy abajo, ¿verdad?, monitoreando calidad de agua y cantidad de agua. Entonces, ¿qué surgió de esto? ¿Cuáles son los resultados? Que un 60% del área total,
¿verdad? Contribuye un 67% del volumen de agua, ¿verdad? Que llega aquí abajo. Entonces, es menos área que contribuye la gran mayoría del recurso, ¿verdad? Que de repente sale hacia el río San Juan. Si lo vemos un poco más en detalle, ¿verdad? Acercándonos aquí a la cabecera, la cuenca que nos interesa, San Lorencito, San Lorenzo, aquí esa cuenca, el San Lorenzo, ¿verdad? De 230 kilómetros cuadrados, contribuye el 25% del agua, ¿verdad? Hacia este punto en Lerón, Colorado. Esos son 1.200 kilómetros cuadrados, entonces 230 kilómetros cuadrados contribuye, ¿verdad? Un cuarto del agua a ese espacio de 1.200 kilómetros cuadrados. ¿Okay? Y la mayoría de producción de agua, ¿verdad? Si lo vemos ahora en términos de litros por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Que es la unidad para la producción de agua, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Se concentra en cuencas inferiores a 100 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí esas cuencas cabeceras, ¿verdad? De alrededor de 100 kilómetros cuadrados, producen, ¿verdad? La mayoría de litros por kilómetro cuadrado. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque ahí tenemos, ¿verdad? Una zonificación muy clara de dónde proviene, ¿verdad? El recurso hídrico. Entonces, eso no es aquí en la parte baja de la cuenca, sino en la parte alta, ¿ok? Entonces, aquí tienen una zonificación, ¿verdad? Muy clara que delimita, ¿verdad? Las alturas de la cuenca hasta una altura de 700, 800 metros sobre el nivel de mar, que coincide mucho, ¿verdad? Aparte de los pastizales, con los bosques protegidos, excluyendo todavía, ¿verdad? Todo el modelo de producción agrícola más industrial. Entonces, ¿por qué eso es así? Entonces, ahí combinamos los datos, ¿verdad? De medición de lluvia con caudal, con otro tipo de dato que nos permitió estimar, ¿verdad? Dónde sucede la recarga acuífera promedio, ¿ok? Entonces, no voy a entrar en qué tipo de datos y cuál cálculos son, pero eso permite, ¿verdad? Estimar a qué altura media de la cuenca, ¿verdad? Sucede esa recarga acuífera, ¿verdad? Que también contribuye hacia el caudal que se está aprovechando río abajo. Entonces, toda esa recarga sucede, ¿verdad? A una altura mayor del promedio de la altura de las cuencas. Entonces, eso es una señal, un indicador muy claro, ¿verdad? Para recarga acuífera importante, ¿verdad? En esas cuencas cabeceras que suelen o suceden, ¿verdad? Que eso todo se encuentra en un régimen de conservación. Entonces tenemos una evidencia ya, varias líneas de evidencias, ¿verdad? Que nos muestran que esas zonas contribuyen, ¿verdad? Significativamente, ¿verdad? En cuanto a recurso hídrico hacia las partes medias y bajas, donde está la gran mayoría de los usuarios de agua, ¿verdad? Que demanda el recurso y el acceso al recurso. Entonces, también quiero mostrarles, ¿verdad? Ese contraste, porque son sistemas en el trópico en general y ahí en las montañas, ¿verdad? Por mucha pendiente, mucha lluvia, que es un sistema dinámico, ¿ok? Y puede cambiar de estado. Entonces, si no está lloviendo, ¿verdad? Ese es el río, una foto del río San Lorencito, ¿verdad? Aguas claras, muy pintoresco, ¿verdad? La cuenca y el agua y el bosque, pero si está lloviendo fuertemente, eso se puede convertir, ¿verdad? En un cauce que transporta mucha agua, ¿verdad? De manera muy veloz, y también eso arrastra materiales. Entonces el agua se puede convertir, ¿verdad? Muy
fácilmente. Eso es el puente sobre el río San Lorenzo en un evento que causó una crecida significativa en septiembre de 2018. Entonces, aquí ven, ¿verdad?, que de repente eso es mucha agua en cuanto a volumen y también, ¿verdad?, el agua arrastra mucho material. Entonces, esos son sedimentos en suspensión, ¿verdad?, que provienen principalmente, ¿verdad?, de los suelos que se están erosionando, ¿verdad?, aún bajo protección, aún bajo en un bosque primario en el caso del río San Lorencito, ¿verdad?, que se erosiona arriba, ¿verdad?, que se transporta mediante sistemas de drenaje y que en las partes bajas se está depositando. Entonces, esa agua aquí, con tanta carga de sedimentos, ¿verdad?, ya no se puede aprovechar para ciertos usos. Entonces, es agua que se transporta rápidamente, ¿verdad?, lo perdemos y además, ¿verdad?, por ejemplo, para generación hidroeléctrica, ¿verdad?, eso puede afectar a turbinas. Entonces, hay mucho sedimento, ¿verdad?, no se puede utilizar. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Eso es parte de la naturaleza del sistema. Y eso nos deja después, ¿verdad?, de esas crecidas con la evidencia de mucho material que se está transportando constantemente, ¿verdad?, por esos sistemas. Entonces, todos esos bloques, ¿verdad?, esas toneladas de material, aquí redondeado, ¿verdad?, se está erosionando, incorporando a los ríos, ¿verdad?, en las partes altas de las cuencas, ¿verdad? Y poco a poco, con cada crecida, ese material, ¿verdad?, se mueve, se deposita, ¿verdad?, hacia la salida. Entonces, eso es algo también, una característica natural de esas cuencas que hay que tomar en cuenta. Entonces, ahí estamos viviendo, ¿verdad?, la lluvia que ingresa al sistema, ¿verdad?, y las salidas para poner en contexto, ¿verdad?, en cantidad de agua, con qué calidad baja, ¿verdad?, de dónde proviene el agua, cuáles son las escalas temporales de esa agua, ¿verdad?, que tan rápidamente se transporta, se almacena, ¿verdad? Eso quiere decir la capacidad de transporte de esos ríos que pueden afectar, ¿verdad?, a usuarios río abajo. Y al final de cuentas, ¿verdad?, cuál es el rol del bosque que estamos conservando, ¿verdad?, protegiendo en esas partes altas. Entonces, todo eso es parte de nuestra investigación en ese caso. Entonces, primero, ¿verdad?, los números. Entonces, en la cuenca del río San Lorencito, ¿cuánto llueve? ¿Cuánto es esa disponibilidad física? Okay, eso está basado en datos medidos, ¿verdad?, del 2013 al 2019. Entonces, en promedio, ahí llueve 2.8 metros al año. ¿Ok? Hay que contemplar, ¿verdad?, que eso es variable. Entonces, ahí hay que restar y sumar casi más del 50%. Entonces, en años más secos, ¿verdad?, estamos cerca de 2 metros de lluvia al año. En años más húmedas, ¿verdad?, eso puede alcanzar casi los 4 metros de lluvia al año, ¿verdad? Entonces, ahí una parte de esa agua, ¿verdad?, sale de la cuenca mediante caudal del río San Lorencito, que son unos 2.2 metros en promedio de agua al año, ¿verdad? Y tenemos evapotranspiración, ¿verdad?, el agua que perdemos hacia la atmósfera, que es 0.6 metros al año. Y eso se divide, ¿verdad?, en los dos componentes. Entonces, ahí está el rol del bosque, ¿verdad? Porque hay muy poca evaporación. Entonces, bueno, hay mucha nubosidad. La radiación solar, ¿verdad?, no puede evaporar tanta agua. Hay mucha humedad. Entonces, el aire ya está saturado de agua. Entonces, hay poca caliente para esto. Entonces, la mayoría del agua hacia la atmósfera, ¿verdad?, perdemos mediante el bosque. El bosque mismo, ¿verdad?, necesita agua y transpira. Entonces, esa es la mayoría de esa agua, pero en general el número global promedio anual es relativamente poco. ¿Ok? Entonces, si aquí la cobertura cambia, es muy probable, ¿verdad?, que ese número aumenta. Y eso significaría, ¿verdad?, si ese número aumenta por un cambio de cobertura, que tenemos menos caudal en el río, ¿verdad?, que se está concesionando
río abajo. Entonces, eso, ¿verdad? Ahí está el tema, ¿verdad? Y también una justificación para conservar esos bosques, ¿verdad? Maduros, primarios, por su relativamente poca transpiración, ¿verdad? Y que la mayoría del agua, ¿verdad? Infiltra y contribuye al caudal en los ríos ahí o inclusive más abajo. Esos son registros mensuales, ¿verdad? De esas mediciones meteorológicas y el comportamiento que muestra un poco la variabilidad climática. Entonces aquí, por ejemplo, 2010 tienen un año muy húmedo. Llovió mucho durante todo el año, casi 4 metros, ¿verdad? O más. El contraste, ¿verdad? Años aquí más secos, donde llovió 2.300 milímetros al año, ¿verdad? Entonces ahí eso muestra la variabilidad climática que también nos da ciertas pistas del por qué. Entonces aquí si ven el viento, ¿verdad? La mayoría es una dirección de viento, ¿verdad? Noroeste, el color verde, esos son los vientos alisios, ¿verdad? Del Caribe que también traen la humedad hacia la reserva y hacia el río San Lorencito, pero en ciertas circunstancias eso puede cambiar, por ejemplo, por influencia del niño o la niña. Eso se ve reflejado, por ejemplo, acá, cambios en la dirección de viento, ¿verdad? Por influencia del fenómeno El Niño, que coincide con menos agua o menos lluvias en la reserva, porque estamos, ¿verdad? Justo en la vertiente y hay una influencia del Pacífico. Ahora bien, los eventos extremos también, ¿cuál es esa variabilidad del río que hay que contemplar? ¿Okay? Entonces ahí tuvimos un evento máximo el 10 de agosto de 2015 aquí. Eso está cubrido un poco porque aquí no se ve el pico absoluto. Entonces aquí medimos, ¿verdad? Un caudal de alrededor de 270 metros cúbicos por segundo. Entonces eso era un evento que causó problemas abajo en puentes, que causó problemas en la represa hidroeléctrica del río San Lorenzo, ¿verdad? Por esa cantidad de agua y también de material, ¿no? Entonces ahí sí se recuerdan de la foto, entonces eso ya no es solamente agua, sino es un flujo, un líquido mucho más tenso por los sedimentos, los cantos y bloques y rocas árboles, ¿verdad? Troncos que transporta el río. Entonces eso sí se puede dar en esos ambientes montañosos, ¿verdad? Con ese régimen de lluvias, ¿verdad? De mucha intensidad en los trópicos. Al mismo tiempo, observamos como contraste total después, al final del año 2015, que fue el año más seco que acabo de mostrar, ¿verdad? Lo ven acá, medido, ¿verdad? Un caudal mínimo de unos 20 litros por segundo. Ok, eso es un churro de agua, ¿verdad? Un hilo de agua que en algún momento, ¿verdad? Es el río San Lorencito que conocemos, ¿verdad? De 5 metros de ancho, aguas claras, ¿verdad? Fluye. No, eso se puede reducir, ¿verdad? En relativamente poco tiempo. Entonces, hay 2 o 3 meses, ¿verdad? Con poca lluvia o casi sin lluvia, ¿verdad? Como el caso en marzo, abril del año 2015, ese caudal que sostiene, ¿verdad? Concesiones abajo, se puede reducir a unos 20 litros por segundo. Entonces, si se recuerdan del video y de los números, ¿verdad? Concesionados de, no me acuerdo bien, 9 litros por segundo para uso, ¿verdad? Para asadas, la cantidad de agua, ¿verdad? Para la producción hidroeléctrica. Entonces, esos 20 litros por segundo, ese mes del 2015 no va a satisfacer la demanda, ¿verdad? En ese momento. Sí es agua superficial la concesión, ¿verdad? Claro, hay que agregar esto. Entonces, ahí sí, ¿verdad? De esto nace un poco cuando digo, ¿verdad? Que es un sitio
susceptible a cambios. Entonces, si ahí se imaginan un cambio climático, ¿verdad? Que cambia el régimen de lluvias hacia meses más secos, meses, ¿verdad? Con lluvias más intensas, entonces eso puede afectar aquí, ¿verdad? La producción de agua y pone a veces no en peligro, ¿verdad? Pero pone en aprietos, ¿verdad? Los usuarios de agua de río abajo. Entonces, eso proviene de esos números medidos en el río San Lorencito, y eso no era en ese caso de la sequía, ¿verdad? Para llamarlo así, en el 2015, no solamente en el río San Lorencito, sino también, ¿verdad? En el río Jamaical y todos los ríos de cuencas vecinas. Voy a saltarme algunas cosas para no prolongar, ¿verdad? Para no hacerlo demasiado largo y para siempre poder regresar un poco, ¿verdad? A los objetivos de la charla, ¿verdad? Del rol de bosque, conservación, etc. Entonces también en cuanto a calidad de agua. Entonces ahí hicimos campañas tomando muestras de agua del río, de lluvia, de ciertos tributarios, para analizarlos por metales, por ejemplo, ¿verdad? Otros elementos en la tabla de elementos, ¿verdad? Para darnos cuenta que lo que sale de esos bosques, ¿verdad? Es muy bajo en concentraciones de, por ejemplo, nutrientes. Entonces ahí sale nada de nitratos, nada de fosfatos, muy poco de carbono orgánico, por ejemplo, ¿verdad? Y solo sí sale en eventos extremos, ¿verdad? O crecidas, un poco orgánico, carbono orgánico disuelto, ahí se pegan, ¿verdad? Por ejemplo, metales como el hierro o metales pesados inclusive. Pero la gran mayoría se acumula en los suelos, ¿verdad? Y es directamente utilizado por el bosque, ¿verdad? Como nutriente. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? Lo que sale del río San Lorencito es casi que agua destilada, aquí lo ven en concentraciones, ¿verdad? Microgramos por litro, ¿verdad? Miligramos por litro, cerca del límite de detección, porque todo se queda en los suelos y es utilizado por los bosques. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? El bosque ejerce un rol de filtro, ¿ok? Entonces, si ahí hay depositación o algo, ¿verdad? Si biomasa se incorpora en el suelo, ¿verdad? Otra vez, entonces todo eso es, en términos de nutrientes, etcétera, directamente utilizado por el bosque y no llega al río solamente en eventos extremos. Entonces, eso también un poco en cuanto a cantidad de agua, calidad de agua, de tipo nutrientes, metales, etcétera, ¿verdad? Es un poco diferente en cuanto al material que se erosiona, ¿verdad? Y que se disuelve y es transportado por el río en forma de material en suspensión. Entonces, esos químicos, ¿verdad? Ese análisis también nos permite analizar un poco, ¿verdad? De dónde proviene el agua ahora que aparece en el río San Lorencito, ¿verdad? Si eso es agua de lluvia, si eso es agua de suelo y de qué estrato de los suelos, o si eso es agua, ¿verdad? Más profunda de la roca, de los acuíferos. Entonces ahí hicimos un análisis y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que realmente no hay una evidencia para aguas profundas. Entonces, aguas que permanecen mucho tiempo, ¿verdad?, en el sistema, que son contribuciones al caudal de los ríos, ¿verdad?, mucho más constante, que mantienen el flujo de base del caudal cuando no está lloviendo, ¿verdad?, una cantidad considerable de agua en el río. Entonces, eso no lo hemos visto. Y eso también es la razón por la cual cuando no está lloviendo o muy poco, el río San Lorencito casi que se contrae, ¿verdad?, a un caudal muy
inferior al promedio, ¿verdad? Esos 20 litros por segundo es expresión de que aquí no hay una contribución de un acuífero significativo. Todo el agua, ¿verdad? Casi que se genera a un nivel muy superficial en los suelos. Entonces, la gran mayoría de agua, ¿verdad? Infiltra, solo en eventos extremos hay una escorrentía superficial y arrastre de materiales, la mayoría infiltra, pero se transporta por alta gradiente, ¿verdad? Hay mucha topografía, mucha pendiente, de manera lateral, en un estrato muy superficial. Entonces, esto, ¿verdad? Usamos para, mediante isótopos radioactivos, usamos para tratar el agua. Entonces, ¿qué tan vieja o joven es esa agua del río San Lorencito? Entonces, ahí tuvimos la suerte de tomar muestras en esas épocas, ¿verdad? De marzo a abril, cuando menos agua hay en el río San Lorencito. Tomamos muestras de agua y las enviamos a un laboratorio especializado para analizar, ¿verdad?, el contenido de un isótopo radioactivo que se llama tritio. Y eso nos permitió estimar la edad de esa agua, ¿verdad?, en condiciones secas. Entonces, lo que salió ahí es una edad de unos, en promedio, 2.7 años, ¿verdad?, con un cierto margen de error, ¿verdad?, de año y medio a 3 años y medio, pero eso en realidad, ¿verdad?, es agua joven. Eso no es algo, ¿verdad?, que permanece ahí, ¿verdad?, por mucho tiempo, un acuífero sustancial, ¿verdad?, que aporta mucha agua cuando no está lloviendo. Entonces, ahí sí usamos esto para estimar, ¿verdad?, un escenario de cambio. ¿Qué pasaría ahora si para de llover? ¿Ok? Admito que es un poco extremo, pero nos sirve, ¿verdad?, para poner en contexto esa producción de agua. Entonces, ahí estimamos que cuando para de llover, el río San Lorencito, ¿verdad?, se secaría después de 5 meses sin lluvia. Entonces, ahí no queda una gota de agua, ¿verdad?, en el río San Lorencito por la razón que no hay un aporte significativo de un acuífero, ¿verdad?, en ese punto, ¿verdad? Eso no quiere decir que ahí hay, ¿verdad?, un flujo de agua vertical que se transporta y que contribuye, ¿verdad?, más abajo de ese punto de medición, ¿verdad? Tal vez hacia Yaterón, Colorado, hacia el río Peñas Blancas, ¿verdad?, hay un aporte de agua, ¿verdad?, que infiltró en la reserva, pero no se detecta, ¿verdad?, en esas cabeceras. Y ahí, a muy poca distancia, ¿verdad?, del río San Lorencito ya hay usuarios. Entonces, esos usuarios sí se verían afectados por un escenario de ese tipo. Después de 2 o 3 meses secos, ¿verdad?, de un caudal de 20 litros por segundo, después de un mes más sin o con poca lluvia, ¿verdad?, ya casi no queda caudal en el río, ¿verdad?, que se está usando en condiciones normales para generación hidroeléctrica, por ejemplo. Esa capacidad de transportar materiales. Ahí también tenemos, ¿verdad?, un tema que esto puede poner en peligro, ¿verdad?, usuarios río abajo. Si esos bloques, ¿verdad?, llegan a un puente, golpean, ¿verdad?, el fundamento del puente, golpean, ¿verdad?, el dique de la represa, ¿verdad?, en el San Lorenzo, entonces eso pone en peligro infraestructura. El tema es que eso es parte del sistema, eso es natural, eso es una característica física intrínseca de ese sistema, ¿verdad? Y estimamos que ese tipo de bloques, ya con un peso de toneladas, ¿verdad?, se está transportando como mínimo, ¿verdad?, en eventos extremos, como en el 2015, en agosto de 2015, ¿verdad?, cada 10 años. Entonces, cada 10 años hay un tipo de ese evento, ¿verdad?, que moviliza todo ese material ahí acumulado, ¿verdad?, en las terrazas del río y lo deposita, ¿verdad?, más río abajo, pero lo transporta por una buena distancia, poniendo en peligro infraestructura río abajo.
Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta también, ¿verdad? Eso cuenta más como calidad de agua, ¿verdad? Que se está generando con el volumen extremo de caudal que se generó. Ahí, ¿verdad? Seguimos hablando de la calidad de agua. Entonces, como mencioné, ¿verdad? Que esas aguas claras en condiciones normales, con una lluvia ya intensa, ¿verdad? En la montaña se puede convertir en agua, ¿verdad? De color chocolateado, evidencia del material en suspensión que se está transportando. Entonces, ese material, ¿de dónde viene? Claro, el río mismo está erosionando su cauce, pero también hay un aporte de las laderas, que significa que ahí hay una cierta erosión del suelo volcánico, ¿verdad? Muy fértil que encontramos en esas cuencas cabeceras como el río San Lorencito. Entonces ahí aplicamos otra técnica, ¿verdad?, de isótopos radioactivos para estimar cuánta es esa tasa de erosión que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, como parte natural del sistema. Y llegamos a un resultado, ¿verdad?, de unos 1.6 toneladas por hectárea al año con ese margen de error. Entonces, alrededor entre 1 y 2 toneladas por hectárea al año, ¿verdad? Se está erosionando suelo, ¿verdad? En la cuenca del río San Lorencito y muy probablemente, ¿verdad?, en las cuencas vecinas. También ese material se incorpora en suspensión a los ríos, ¿ok? Y ese material luego, por ejemplo, ¿verdad?, se deposita cuando el río ya no tiene capacidad de transporte o en un embalse, por ejemplo, ¿verdad? Esos son trampas de sedimentos muy buenos. Entonces, ahí en esa zona sucede mucho, ¿verdad? Que cada cierto tiempo los embalses llegan a un nivel, ¿verdad?, de sedimentación que hidroeléctricas tienen que parar operación para tragar, ¿verdad?, el material y llevarlo a otro lado porque ya no hay capacidad en ese embalse. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque se está generando en las alturas, afectando los usuarios río abajo. Con esos números, más bien, ¿verdad?, sí podemos ya de contribuir a la planificación. Entonces, con esa cantidad, ¿verdad?, una hidroeléctrica podría, en teoría, ¿verdad?, calcular la vida útil de su embalse y cada cuánto, ¿verdad?, hay que tragar, ¿verdad?, para retener cierto recurso económico para financiar ese tragado y la pérdida, ¿verdad?, que se está generando cuando hay que parar operaciones. Entonces, todo esto, ¿verdad?, serviría para planificación. Ahora regresando un poco al rol del bosque. Entonces aquí les mencioné, ¿verdad?, que la gran mayoría del agua que perdemos hacia la atmósfera, ¿verdad?, es mediante transpiración del mismo bosque. Eso efectivamente, ¿verdad?, no es uniforme. Ahí hay diferencias, ¿verdad?, debido a pendiente, características de los suelos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es muy variable, ¿verdad?, en toda la reserva. Ok, eso depende casi, ¿verdad?, de cada individuo, especies. Entonces ahí estamos entrando a un nivel de detalle, ¿verdad?, realmente enorme. Pero aquí hicimos o aplicamos modelos hidrológicos que toman esto en cuenta y detectamos, por ejemplo, en el río San Lorencito que hay diferencias entre las dos laderas. Las laderas que separa el río, ¿verdad?, en dos, y las laderas tienen características diferentes. Entonces, en una ladera con más pendiente, menos profundidad del suelo, ¿verdad?, hay menos densidad de la vegetación que al final transpira menos en comparación con la otra ladera. Entonces, ahí hay una contribución global, ¿verdad?, que la mayoría del bosque se pierde hacia la atmósfera, pero hay diferencias espaciales también. Entonces, eso en el contexto de cambio de cobertura, ¿verdad?, es una información, puede jugar un rol importante para planificar, ¿verdad?, por ejemplo, dónde ahora apoyo proyectos de reforestación, donde tengo, ¿verdad?, más potencial, ¿verdad?, para producir más agua, ¿verdad?,
comparación con otros sitios, ¿verdad? Más o menos, con más o menos pendiente, más o menos desarrollo de suelo, etc. Entonces, es un poco en el contexto, ¿verdad? De pago por servicios ambientales, que también es un tema, ¿verdad? Fundamentado en la legislación costarricense. Ya hay más de 30 años de experiencia con esos PSAs, ¿verdad? Pero hay relativamente poca evidencia cuantitativa, ¿verdad?, del beneficio económico de esos contratos, de esas fincas, aparte de la percepción. Entonces, claramente, ¿verdad?, si hay un beneficio, pero cuánto, dónde, cuál es exactamente, dónde podríamos optimizar ese beneficio, ¿verdad? Entonces, ahí estamos tirando con ese tipo de investigaciones. Entonces, voy a concluir un poco para abrir el foro, si hay preguntas, ¿verdad? Si quieren discutir algo, si no están de acuerdo con algo, toda pregunta, crítica, sugerencia es bienvenida. Entonces, quiero una vez más afirmar que la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes es un sitio rico en recurso hídrico, ¿ok? Y eso va a seguir así. Pero tenemos que contemplar, ¿verdad?, que si ahí suceden cambios, ¿verdad?, que vamos a tener que enfrentar, ¿verdad?, por cambios climáticos o también por cambios de la cobertura, son sitios relativamente pocos resilientes, ¿verdad?, a esos impactos. Entonces, con un mes menos de lluvia, ¿verdad?, o un mes más de una estación o un periodo seco, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos, ¿verdad?, un impacto cuantificable, considerable en cuanto a la producción hídrica. Okay. También la reserva es esencial para muchos usuarios, ¿verdad?, del recurso que se genera en la reserva río abajo. Entonces no se puede desligar, ¿verdad? Y se debe comunicar y hay que generar esa conciencia, si no existe, ¿verdad?, que los usuarios se están aprovechando directamente, ¿verdad?, del recurso, ¿verdad?, de esa zona boscosa en la montaña, ¿verdad?, protegida. Entonces, ahí considerar, ¿verdad?, un cambio de la cobertura, deforestación o lo que fuera, ¿verdad?, solo estaría impactando, ¿verdad?, la cantidad de agua que se genera y sobre todo la calidad de agua. Entonces, si hay una erosión natural por las características volcánicas, ¿verdad?, de esa zona, sin el bosque solo estaría peor. Entonces, hay que tomar eso en consideración. Y para finalizar esto, ¿verdad?, quiero invitar a que se unen a la investigación en la cuenca del río San Lorencito. Es un laboratorio vivo, excelente, único, ¿verdad? Hay pocos ejemplos que tenemos, ¿verdad?, para ese tipo de estudios ecológicos, hidrológicos, geomorfológicos, ¿verdad?, meteorológicos, hasta socioeconómicos por su vínculo con los usuarios río abajo, ¿verdad? Y que nos permite, ¿verdad?, estudiar el aporte de un sistema, de una cuenca en estado natural hacia los usuarios río abajo. Entonces, con eso quiero concluir para todavía tener un poco de tiempo para preguntas. Aquí está mi contacto, cristian.virkel@ucr.ac.cr. También hago siempre el anuncio, ¿verdad?, que tenemos desde el agosto pasado una maestría académica en gestión integrada del recurso hídrico para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, la próxima promoción va a salir en agosto 2022 con la fase de aplicación que inicia a finales de este año. Con esto, muchas gracias y a ver quién se apunta para preguntas, para discusión. Muchas gracias, Cristian. Empezamos con las preguntas. Si no hay inconveniente. Igual pueden unirse vía micrófono, no hay problema. La primera pregunta sería, por parte de Fernando, ¿cuántas concesiones hidroeléctricas hay en la cuenca del río San Carlos?
¿Cuántas en total? Creo que hay en total unas 32 Muchas de gracias. diferente magnitud, Ok. ¿verdad? Entonces tenemos hasta proyectos un poco más grandes como Peñas Blancas, que es el más grande. Después tenemos Daniel Gutiérrez de la Comisión, no, como la CNFL en el río Balsa. Luego el San Lorenzo de Coneléctricas, ¿verdad? Y muchísimas represas pequeñas, ¿verdad? De 1 megavatio de fincas, ¿verdad? Entonces hay una intervención hidráulica em, considerable en toda la cuenca y de hecho en toda Costa Rica, ¿verdad? Hay muy pocas cuencas en estado natural. Hay hidroeléctricas, ¿verdad? Micro hidroeléctricas en todo lado. Excelente, muchas gracias. La otra pregunta dice, ¿qué métodos utilizaron para medir los caudales de los cuerpos de agua y cómo midieron la evapotranspiración? Perdón, la primera parte de la pregunta no escuché. La Tranquilo. medición de caudal, ¿puedes repetir eso? Perdón. ¿Qué métodos utilizaron para medir los caudales de los cuerpos de agua? ¿Cómo medimos caudales? Ok, entonces esto es un proceso un poco combinado, ¿verdad? De una medición manual con sensores continuos, ¿verdad? Que miden la profundidad de agua. Entonces ahí en el San Lorencito, cerca de la estación, ¿verdad? Instalamos sensores que miden de manera continua, en nuestro caso cada 5 minutos, nivel de agua. ¿Ok? Para tener esa variabilidad hidrodinámica en un registro continuo. Y eso hay que complementar con aforos de caudal manuales en esa sección del río, ¿ok? Porque hay que convertir la medición continua de nivel de agua a un caudal en metros cúbicos por segundo, ¿ok? Entonces, esos sensores no dan automáticamente caudal, sino en primera instancia un nivel de agua. Entonces necesitamos, ¿verdad? Complementarlo con aforos manuales que se hacen cada vez, ¿verdad? Cuando uno está ahí de gira o cuando uno todavía se podía quedar, ¿verdad? Todos esos 3 días, entonces hacíamos muchos aforos para convertir el registro de profundidad de agua a un registro, ¿verdad? De caudales en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, que se llama un hidrograma. Y la otra parte era cómo estimamos evapotranspiración, ¿verdad? Correcto. Ok, para estimar evapotranspiración usamos un método semifísico que se llama Penman-Monteith, según los autores que lo inventaron. Entonces, eso hace uso de registros meteorológicos. Okay, entonces, ahí tenemos una estación, ¿verdad? En las afueras, muy cerca de la cuenca del río San Lorencito, con registro de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección de viento. ¿Okay? Eso es útil para estimar un balance energético. Y ese balance energético también, ¿verdad? Incluye como una pérdida, ¿verdad? En su balance, la pérdida de energía por evaporación. ¿Ok? Y luego se utiliza, ¿verdad? Unos parámetros de resistencia aerodinámica, ¿verdad? Del bosque para combinar o para estimar la transpiración. Entonces, al final de cuentas, es un método semifísico porque necesitamos todavía parámetros y estimar algo para llegar, ¿verdad? A esa estimación de evapotranspiración. ¿Okay? Luego combinamos esa estimación con otro tipo de datos que son datos isotópicos que se miden en lluvia, en suelo, en las plantas y en el río para un balance de masa para un modelo hidrológico, ¿verdad? Entonces ahí ese dato adicional, ¿verdad? Corroboró el dato de la estimación con ese método que se basa en observaciones meteorológicas. Entonces ahí siempre tratamos, ¿verdad? De usar diferentes metodologías para corroborar una con la otra, ¿verdad? Y así crear diferentes líneas de evidencia de ese número, ¿verdad? Que presenté ahí de 0.6 en promedio metros al año de evapotranspiración.
Ok, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto cuesta el análisis para la edad del agua? El análisis, en ese caso químico, ¿verdad? Del tritio, que es un radio isótopo, cada muestra de agua que se analizó costó $400. ¿Ok? Eso no incluye el envío, ¿verdad? Del litro de agua de muestra, ¿verdad? Al laboratorio en Australia. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? Aquí no hay facilidad en la región de ese tipo de laboratorio. Entonces, lo próximo sería Estados Unidos o Europa. Y nosotros por una colaboración académica, ¿verdad? Trabajamos con un laboratorio especializado muy bueno en Australia, que nos hicieron un poco de precio, ¿verdad? Em, Nosotros nos encargamos del envío y ahí nos hicieron el análisis. La ventaja de ese método es que se necesitan relativamente pocas muestras. Entonces ahí nosotros trabajamos con 3 muestras en total. Ok, entonces al final resultó económico en comparación, ¿verdad? Con la adquisición de sensores, ¿verdad? Etcétera, que necesitamos para otros métodos. Entonces es un dato muy conclusivo, con una estimación del error muy concreto, ¿verdad? Para, para solo 3 muestras, ¿verdad? Y la inversión económica que implicó eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué propuesta interinstitucional se han hecho para replicar estos estudios en las cuencas hidrológicas más importantes en términos de producción del agua en el país? Hay esfuerzos, ¿no? En diferentes lados. Eso claramente es un esfuerzo, ¿verdad? Más académico, ¿verdad? Que busca desde la academia el acercamiento, ¿verdad? A otros usuarios del agua, ¿ok? Entonces, nosotros nos motiva el interés científico, pero vemos la necesidad, ¿verdad? De vincular ese tipo de investigaciones con la aplicación. Ok, entonces ahí nos acercamos, ¿verdad? A la hidroeléctrica, ¿verdad? A otros usuarios, etcétera, ¿verdad? Río abajo, para ver si podemos darle más utilidad a ese tipo de investigaciones y sobre todo llamar la atención que eso es muy necesario. Entonces ahí la ciencia, la universidad tiene mucho que aportar, ¿verdad? Para la planificación de los recursos naturales. Entonces, ese tipo de esfuerzos, evidentemente, ¿verdad? Hay en otro lado, las otras universidades públicas, en donde nosotros trabajamos mucho con la Universidad Nacional. El TEC hace cosas, em, estudios de ese tipo, ¿verdad? Entonces, hay convenios con, por ejemplo, el AIA, con el ICE, ¿verdad? Con la SPH en Heredia, ¿verdad? Con FONAFIFO, por ese tema, ¿verdad? De los pagos por servicios ambientales, esfuerzos puntuales, investigación que pretende apoyar, ¿verdad? Iniciativas de gestión o de planificación para complementar, ¿verdad? Entonces, yo no solamente para quedarme, ¿verdad? Con una publicación científica, sino para contribuir a un bien más grande, ¿verdad? Y eso hacen otras instituciones en otros sitios también. Donde veo potencial que esto se podría, ¿verdad? Organizar de una forma, ¿verdad? Un poco más central para aprovechar fortalezas, ¿verdad? De cada institución. Entonces, por el momento hay esfuerzos, pero tal vez están un poco más puntualizados, aislados, ¿verdad? De uno del otro, ¿verdad? Y eso se podría tal vez aprovechar, fomentar un poco más em, para realmente generar un dato de la investigación que puede contribuir a la planificación. Ok, muchas gracias. Otra consulta es, ¿en qué aspectos o cómo afecta el cambio climático al ciclo hidrológico?
En general, ¿cómo afecta? Entonces, el aumento de temperatura, ¿verdad?, que estamos observando, entonces no estoy hablando de escenarios a futuro, no estoy hablando de modelos climáticos, ¿ok? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que se manifestó en datos observados? ¿Ok? El cambio climático observado, ¿verdad? Donde ya no hay quite, no se puede negar, no se puede, ¿verdad?, argumentar en contra. El fenómeno existe, lo estamos midiendo. Entonces hay un aumento en la temperatura superficial del planeta y lo medimos también en Costa Rica en diferentes sectores, como por ejemplo, ¿verdad?, la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, con solo registros de 15 años. Entonces, claro, hay que ponerlo en un contexto un poco más grande, pero hay una tendencia positiva. Eso afecta el régimen de las lluvias, ¿ok? Entonces también se está observando que no nos hace falta, ¿verdad?, el recurso en el sentido, ¿verdad?, del volumen total que llueve en un año. Sigue lloviendo lo mismo, aún en Guanacaste. Guanacaste no se está secando, ¿ok? Pero lo que está cambiando es la frecuencia de las lluvias, ¿ok? La distribución de las lluvias a lo largo del año. Ese patrón de lluvias, ¿verdad?, se vuelve más extremo. Entonces, ¿qué significa? Que sigue cayendo la misma cantidad anual, pero que cae más agua en menos tiempo, ¿verdad?, y más, de una manera más intensa. Entonces, tenemos, ¿verdad?, estación seca, más prolongada, ¿verdad?, menos meses de lluvia, pero con más intensidad. Entonces, eso es algo que estamos observando, porque más temperatura también significa, ¿verdad?, más demanda evaporativa. Entonces, con más calor hay menos nubosidad, más radiación solar que causa más evaporación y transpiración. Y eso, ¿verdad?, de repente, ¿verdad?, alimenta, ¿verdad?, aquí ese bucle, ¿verdad?, de la temperatura y de los patrones de lluvia. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, esa evidencia observada, ¿verdad?, que un aumento de la temperatura superficial cambia, aumenta evapotranspiración, que al mismo tiempo, ¿verdad?, retribuye con más aumento de temperatura y eso cambia el patrón de lluvias hacia una mayor frecuencia. No tanto, ¿verdad?, en el contexto de volumen total, sigue lloviendo casi lo mismo, pero cómo se distribuyen las lluvias, eso ha cambiado. Y también hay cierta evidencia, no lo podemos probar estadísticamente con solo 15 años de registros, pero, ¿verdad?, en el San Lorencito, hace 15 años no había una estación seca. Ahora sí, desde hace que tenemos mediciones, ¿verdad?, en enero, febrero y marzo, ¿verdad?, tenemos meses secos, ¿verdad?, de una manera pronunciada. ¿Ok? Entonces ahí sí tenemos observaciones. El aumento de temperatura es estadísticamente significativo en cuanto a los cambios, ¿verdad?, de evapotranspiración y de lluvia. Es una tendencia, pero no estadísticamente significativa. Entonces ahí necesitamos registros más largos, pero todo apunta a esto. Fernando pregunta, ¿cuál sería el principal reto a nivel del país en materia hidrológica? El principal reto, ¿ok? Desde mi perspectiva, eso es debatible, evidentemente, ¿verdad? Pero para garantizar el derecho al agua, el acceso, ¿verdad?, para toda la población en términos de cantidad y de calidad de agua, ¿verdad?, necesitamos gestión, una mejor gestión, ¿verdad?, ojalá integrada, razonable, sostenible, ¿verdad?, del recurso hídrico. Entonces podemos hacer mucho, ¿verdad?, con esas microacciones, ¿verdad?, de la conservación del recurso. Generar conciencia, ¿verdad?, que eso no es un recurso sin fin, sino, ¿verdad?, apuntar hacia una conservación y también hacia un reciclaje.
Entonces, lo que sucede todavía lastimosamente demasiado es que le damos al agua un solo uso. Se abre el grifo, ¿verdad? El tubo en la casa, lavamos algo y se tira el agua, ¿verdad? Directamente hacia el próximo cauce y hacia la salida al mar. Entonces, ahí necesitamos infraestructura que permite tratar el agua, ¿verdad? Hacia un uso múltiple, ¿verdad? De la misma cota de agua. Entonces, ¿verdad? Si nosotros abrimos el tubo, le damos un uso, que esa agua ya residual se capta, se trata y se vuelve a insertar en el ciclo de la demanda para otro uso. Si es ahora, ¿verdad? Para lavar el carro, llenar la piscina, lavar la fruta y la verdura o riego. O para generar electricidad, no importa. Pero necesitamos darle más usos que uno solo, ¿verdad? Al agua que estamos aprovechando. Y eso requiere una inversión económica en tratamiento de agua, ¿verdad? Y también luego en sistemas, ¿verdad? De distribución que al mismo tiempo, ¿verdad? Se pueden acoplar para enfrentar escasez de agua, ¿verdad? En los meses secos, ¿verdad? Cuando tenemos mayor demanda, pero menos disponibilidad física del recurso. Porque la cantidad total, ¿verdad? Todavía debería ser suficiente para satisfacer la demanda de Costa Rica con 5 millones de personas. No hay grandes industrias, entonces tenemos todo, ¿verdad? Todas las herramientas, inclusive se debería tener todo el recurso económico, ¿verdad? Para realmente satisfacer, garantizar ese derecho al agua. Ok. Otra pregunta es, ¿qué tan contraproducente puede ser dar resultados de que el cambio climático va a generar más recurso hídrico si estos no se manejan con cuidado? Bueno, hay que tener efectivamente cierto cuidado, ¿verdad? La percepción política o pública no necesariamente, ¿verdad? Está basada en un criterio técnico, entonces hay que tener cuidado con la comunicación. Pero no dije que el cambio climático va a generar más recurso hídrico, ¿ok? Dije que esto en cantidades es muy probable que no va a cambiar tanto o no va a cambiar. Sobre todo si lo ponemos en un contexto, ¿verdad? Internacional. Entonces, ¿verdad? El escenario del peor cambio climático, ¿verdad? Bueno, no predice como es un escenario, ¿verdad? Es una posibilidad entre muchas, que la cantidad total anual de lluvia, por ejemplo, en Guanacaste se reduce a 1 metro de lluvia al año. Si pongo esto, ¿verdad? En un contexto internacional, en toda Alemania, de donde vengo yo, llueve 600 milímetros, 0.6 metros al año. Ok, entonces tienen en Guanacaste 1 metro para 300,000 inhabitantes y tienen 0.6 metros, ¿verdad? Para 85 millones de inhabitantes. Y si vamos a Chile, por ejemplo, ¿verdad? Santiago de Chile con 7 millones solo en la ciudad de población y 300 milímetros, ¿verdad? De agua al año, entonces ahí sí ya ven la gradiente. Entonces, el tema no es que hace falta el recurso, el tema es de escasez de agua, ¿verdad? Cómo se usa, cómo se distribuye, cómo se facilita el recurso, ¿ok? Y es ahí donde, por dicha, podemos hacer mucho, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que enfrentar también con legislación. Y ahí personalmente estoy de acuerdo que la ley de aguas, por ejemplo, ¿verdad? De 1942, ya estamos al punto de renovar esto. ¿Ok? Entonces, ahí es donde podemos hacer mucho. Pero de ninguna manera dije que el cambio climático nos va a propiciar, facilitar más recursos, no. No va a empeorar tanto, tal vez.
¿ok? En ese contexto de la disponibilidad física, de todas formas, hay que tener cuidado con esos mensajes. Entonces, ustedes, ¿verdad? Son un público informado, con criterio técnico. Entonces, cuando les digo a ustedes que nosotros medimos en la cuenca del río San Lorencito una erosión natural, ¿verdad? De tantas toneladas por hectáreas, ustedes sí lo pueden poner en un contexto. Si eso tiro, ¿verdad? Ahí al aire, ¿verdad? Y me ha pasado, entonces regresa a la pregunta de por qué conservamos el bosque si hay erosión. ¿Ok? Eso ahí es donde tenemos un poco, donde debemos tener cuidado con la comunicación. Eso es muy, muy importante, pero apenas cuando hay una agenda política, económica, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y hay que agregar, por ejemplo, ¿verdad? Si hay una erosión natural bajo una cobertura boscosa, ¿verdad? Natural, pero sin ese bosque estaría mucho peor, ¿verdad? Y ahí tenemos los escenarios de un muelle, por ejemplo. ¿Ok? Si no hay más preguntas, puede ser todo el foro. Fernando, no sé si te encuentras en línea. Veo que pusiste una invitación para Cristian. No sé si nos puedes explicar sobre eso. No te entendí muy bien. A ver. Fernando. Buenos días, buenos días. Es que estoy aquí en el trabajo, pero estaba escuchando la actividad. No, es para extender una invitación a las personas que estén en la actividad de esta y en general al segundo encuentro de educación ambiental que vamos a hacer en la región Huetar Caribe. Uno de los ejes de trabajo es, de hecho, el tema del agua y las experiencias de educación ambiental que se estén desarrollando en toda la región. Bueno, puede ser Huetar Norte y Huetar Caribe también. Entonces, era nada más extenderles la invitación y me imagino que tanto la exposición de Cristian como de otros, igual que este TCU, pues están plenamente bienvenidos para participar en el encuentro y ojalá poder intercambiar en función de eso, porque me parece que al final caemos en que la educación es un tema fundamental para poder hacerle frente a la gestión del agua, ¿verdad? Entonces, era básicamente eso, extenderles eso y más bien muchísimas gracias por esta actividad. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Es una actividad muy, muy, muy importante, muy pertinente. ¿No hay más preguntas? Parece que no. Muchísimas gracias, Cristian, por la exposición. Muy interesante todos los datos que nos compartiste el día de hoy. No sé si quieres dar unas últimas palabras. Muchas gracias a ustedes. Sigan con esas actividades. Eso es importante. ¿Okay? Hace falta. Entonces, el aporte de ustedes, ¿verdad? Conmemorando el día, ¿verdad? Hacia conservación del agua, es muy importante. Entonces, estoy encantado. Muchas gracias por la invitación. Quizás nos vemos en otro momento, ¿verdad? No duden en contactarme si hay algo dentro de mi tiempo limitado. Puedo contribuir, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Entonces, ahí pueden contar conmigo, tienen mi contacto. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Cristian, por la exposición. Y creo que con esto ya cerramos el foro por el día de hoy. Así que muchas gracias por participar. En realidad es una actividad que preparamos hace mucho tiempo y espero que les haya sido de mucho agrado, tanto los videos como la parte expositiva de Cristian. Con eso cerramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, más bien. Hasta luego.